Hola, soy Caleb. Tengo 22 años y vivo solo en una pequeña casa de alquiler en un tranquilo barrio residencial de Ohio. Nada lujoso, solo un sitio apañado con espacio suficiente para mí y un pequeño jardín donde puedo fingir que sé algo de jardinería. Me mudé aquí hace unos 6 meses, poco después de que mi novia de 3 años decidiera que ya no éramos compatibles. O, dicho con más precisión, que yo ya no era el adecuado para ella. De cualquier modo, todavía duele un poco. No soy del tipo que se queda dándole vueltas a las cosas. Mis días son simples: levantarme, ir a trabajar. Arreglo fregaderos, tejados con goteras y ventanas rotas por el vecindario. Soy bueno arreglando cosas, y la gente de aquí lo valora. Soy el joven manitas al que todos llaman cuando algo se estropea. Sienta bien sentirse útil, aunque sea para cosas pequeñas. Una tarde, mientras recogía mis herramientas después de un trabajo, oí un suave golpe en mi puerta. Me sorprendió, porque rara vez recibo visitas. Cuando abrí, allí estaba Brenda, una vecina a la que había visto algunas veces, pero con la que nunca había hablado. Tendría unos 39 o 40 años, delgada, con cabello castaño suave y unos ojos que parecían cansados, pero aún conservaban una calidez tranquila. Llevaba una blusa sencilla y unos vaqueros, ropa simple pero con elegancia. Y había algo naturalmente grácil en ella, algo calladamente triste también. «Hola, Caleb», dijo con voz suave y amigable. «Siento molestarte, pero tengo un pequeño problema en casa. Creo que el grifo de la cocina está roto y mi marido trabaja esta noche. ¿Podrías echarle un vistazo rápido?» No lo dudé. Ayudar a los demás me sale solo, y tampoco tenía ningún otro plan. «Claro, Brenda», respondí con una sonrisa cortés. «Déjame coger mis herramientas y voy para allá». Crucé la calle hasta su casa. Una vivienda familiar de postal, con arbustos bien recortados y juguetes esparcidos por el jardín. Brenda abrió la puerta de par en par para dejarme pasar, sonriendo con gratitud. Dentro, la casa se sentía cálida y acogedora, aunque un poco demasiado silenciosa para ser un hogar familiar. Me condujo a la cocina y señaló el grifo, que goteaba sin parar. «Pensé que podía arreglarlo yo», dijo con una pequeña risa, «pero creo que lo empeoré». Sonreí con calma. «No te preocupes. En un momento lo tengo». Mientras me agachaba y comenzaba a inspeccionar las tuberías debajo del fregadero, Brenda se apoyó en la encimera a mi lado. No dijo nada durante un minuto, simplemente me observaba en silencio. Y cuando levanté la vista, noté que me miraba con más detenimiento de lo necesario. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y me dedicó una sonrisa rápida y suave que me hizo sentir extrañamente cohibido. «Entonces», dijo de forma casual, rompiendo el silencio, «¿cómo está tu novia? Solía veros juntos todo el tiempo». La pregunta me pilló desprevenido y mi mano se detuvo un momento en la llave inglesa. «Oh, dudé, sin saber cuánto contar. «En realidad, rompimos no hace mucho». Las cejas de Brenda se alzaron ligeramente, sorprendida de verdad. «Oh, lo siento. Es duro», dijo con suavidad. Su voz tenía una cualidad casi reconfortante, y hablaba como alguien que había pasado por eso más de una vez. «Pero sinceramente, las chicas de tu edad hoy en día seguramente ni siquiera saben cómo mantener a un buen hombre», añadió con una sonrisa leve y cómplice. Solté una risa nerviosa, sin saber muy bien cómo interpretar su comentario. «Bueno, supongo que todo pasa por algo», dije de forma vaga, intentando cambiar de tema. No respondió de inmediato, pero podía sentir su mirada fija en mí. Su presencia se sentía más intensa, más deliberada, y no pude evitar notar un significado oculto en sus palabras. «¿Sabes, Caleb?», dijo Brenda por fin, en voz baja. «No deberías dejar que una mala experiencia te cierre las puertas a otras relaciones. A veces, la persona adecuada está más cerca de lo que imaginas». Terminé de apretar la válvula bajo el fregadero y me puse de pie lentamente, girándome para mirarla. Su mirada se sostuvo en la mía durante un largo y silencioso momento. Y por un segundo,
juraría que iba a decir algo más. Pero en lugar de eso solo sonrió cálidamente y se hizo a un lado para dejarme pasar. Todo arreglado, dije, forzando un tono normal. No debería darte más problemas. Me dio las gracias con calidez y me acompañó hasta la puerta, su mano rozando ligeramente mi brazo al salir. De verdad, gracias por tu ayuda, dijo suavemente. Eres un buen chico, Caleb. Mientras regresaba a mi casa, herramientas en mano, sentía una extraña mezcla de halago e incomodidad. Brenda parecía simpática, quizá un poco sola, pero aquella conversación me dejó confundido. Probablemente no era nada, me dije. Solo una charla vecinal sin importancia. Seguramente estaba leyendo demasiado entre líneas, demasiado sensible tras mi ruptura. Pero aún así, esa noche, mientras yacía en la cama, la mirada persistente de Brenda se repetía en mi mente. Se sintió extrañamente personal, como si tratara de decirme algo más sin llegar a decirlo. Quizá no era nada. Pero algo muy dentro de mí susurraba que, sin duda, no lo era. Casi era medianoche cuando mi móvil vibró con fuerza en la mesilla de noche, despertándome de golpe. Me froté los ojos y entrecerré la vista para mirar la pantalla, medio esperando que fuera una llamada de spam o un número equivocado. Pero no lo era. Caleb, siento molestarte tan tarde. La voz de Brenda sonó suave, con un leve matiz de vergüenza. Hola, Brenda, respondí, intentando no sonar adormilado. ¿Todo bien? No exactamente, suspiró. La lavadora acaba de empezar a hacer un ruido horrible, y está saliendo agua por todo el cuarto de la colada. No quería arruinarte el sueño, pero no sé qué hacer. Me senté en la cama, de repente alerta. No pasa nada. Puedo ir a echar un vistazo. Llego en un minuto. Eres un salvavidas, dijo con un alivio genuino. Me puse rápidamente unos vaqueros y una camiseta, agarré mi caja de herramientas y crucé la calle en silencio a paso rápido hacia la casa de Brenda. El vecindario estaba en calma, el aire era fresco y limpio. Brenda me esperaba en la puerta, vestida con un suave camisón sencillo y un fino cardigan. Llevaba el pelo recogido de forma suelta, y aún bajo la tenue luz del porche, podía ver que parecía cansada y vulnerable. Muchas gracias por venir, susurró, haciéndose a un lado para dejarme pasar. No es ningún problema, le aseguré. Vamos a ver qué pasa. Caminamos por el pasillo hasta la lavandería. La casa estaba en silencio, salvo por el goteo ocasional del agua y el leve zumbido del frigorífico. La lavadora, en efecto, estaba perdiendo agua, formando un pequeño charco sobre el suelo de baldosas. Me arrodillé y comencé a revisar las mangueras y conexiones. ¿Es grave?, preguntó Brenda en voz baja, agachándose a mi lado, con los pies descalzos sobre las baldosas frías. Probablemente solo una manguera suelta, dije, concentrándome en la máquina para evitar notar lo cerca que estaba. Puedo arreglarlo bastante rápido. Eres increíble, dijo, con una sonrisa en la voz. Empecé a apretar los acoples, una tarea familiar y sencilla. Brenda se quedó cerca, observando mi trabajo en silencio. Su presencia resultaba a la vez reconfortante e inquietante. Al cabo de un minuto, volvió a hablar, con un tono más suave que antes. Odio estar sola por la noche, admitió con un hilo de voz. Con mi marido trabajando siempre hasta tarde, siento que crío a los niños prácticamente sola. La miré brevemente y luego volví a concentrarme en el arreglo, intuyendo que la conversación iba a volverse más personal de lo que había esperado. Debe de ser duro, respondí con suavidad, sin saber muy bien qué decir. Lo es, suspiró. Casi nunca está en casa. Y cuando lo está, es como si no estuviera. Apenas hablamos, solo lo justo sobre los niños o la compra. A veces me siento invisible. Su voz se quebró ligeramente al final, y sentí una punzada inesperada de compasión. Apreté el último tornillo y me detuve un momento, girándome ligeramente hacia ella. Lo siento, dije con sinceridad. Debe de ser muy difícil. Consiguió esbozar una sonrisa débil. Gracias por decirlo.
No suelo hablar de estas cosas. Tal vez sea porque es tarde y estoy cansada. O tal vez sea porque contigo es fácil hablar. Solté una pequeña risa, sintiéndome un poco más cómodo. Bueno, me alegra poder ayudar, sea con la lavadora o simplemente escuchando. Ella volvió a sonreír, esta vez con más calidez. Eres bueno en las dos cosas, Caleb. Volví a la lavadora, satisfecho de que la fuga se hubiera detenido. Ya está, todo arreglado. Déjame traerte una toalla para las manos, dijo rápidamente, y fue a un pequeño armario cercano. Volvió con una toalla suave, al dármela, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve y accidental, pero ese leve toque provocó en mí una chispa inesperada. Perdona, murmuró, retirando lentamente la mano. Está bien, dije, con una voz más baja de lo que pretendía. Nos quedamos allí un momento en un silencio incómodo, el silencio de la casa hacía que cada sonido, cada latido, se sintiera más fuerte. Deberías volver a casa, dijo Brenda finalmente, rompiendo la tensión. Ya te he molestado bastante. Sí, asentí, devolviéndole la toalla y recogiendo mis herramientas. Me acompañó hasta la puerta, con pasos lentos y pensativos. Cuando llegamos al porche, se detuvo y se volvió hacia mí bajo el tenue resplandor de la farola. Gracias otra vez, Caleb, dijo suavemente. No sé qué haría sin ti. Le sonreí con delicadeza, intentando no darle demasiadas vueltas a sus palabras. Cuando quieras, Brenda. Volví a casa despacio, mientras el vecindario dormía. Al llegar a la puerta, dudé un momento con la mano sobre el pomo. Había algo en esta noche que se sentía distinto. Y no podía quitarme de encima la tensión sutil que dejó el roce de Brenda y su confesión íntima. Dentro, ya acostado, me quedé mucho tiempo despierto, mirando el techo a oscuras. Mi mente no paraba de repasar la velada, la vulnerabilidad callada en la voz de Brenda. El suave roce de su mano contra la mía, y su suave confesión de soledad. A pesar de mis esfuerzos racionales por descartar esos pensamientos, persistían, agitando sentimientos complicados que no sabía cómo manejar. Esto no está bien, murmuré para mí mismo, dándome la vuelta en la cama con inquietud. Tengo que tener cuidado. Sabía que debía mantener límites, conservar una distancia respetuosa. Sin embargo, una parte silenciosa de mí reconocía que Brenda, sin proponérselo, había despertado algo profundo dentro de mí. Suspiré con fuerza, dándome cuenta de que, a partir de ahora, nuestras interacciones serían más complicadas que simples charlas entre vecinos. Por primera vez, me pregunté si mi disposición a ayudar no estaría, sin querer, provocando problemas tanto para Brenda como para mí. Cuando el sueño por fin me venció, me hice la promesa de ser más cuidadoso. Pero, a pesar de mis buenas intenciones, en el fondo sabía que mantener esos límites claros sería más fácil decirlo que hacerlo. Pasaron unos días, y la vida volvió poco a poco a la normalidad. O al menos intenté convencerme de que así era. Me esforcé en mantener las interacciones con Brenda breves y cordiales. Nada más que un saludo con la mano desde la acera o un comentario rápido sobre el tiempo. Aún así, el recuerdo de nuestro encuentro nocturno seguía rondando en mi mente, dejándome inquieto, pero al mismo tiempo, extrañamente curioso. Tarde del viernes, mientras terminaba unas tareas en el jardín, recibí una notificación en el móvil. Me limpié el sudor de la frente y eché un vistazo. Era un mensaje de Brenda. Hola, Caleb. Espero que estés bien. Los niños están con sus abuelos este fin de semana, y he cocinado demasiada comida. ¿Te gustaría venir a cenar esta noche? Me quedé mirando el mensaje durante un largo instante, con el corazón de repente latiendo más deprisa. La parte racional de mí sabía que debía rechazar educadamente y mantener los límites que me había prometido a mí mismo. Pero otra parte se resistía a decepcionarla, especialmente después de ver lo sola que se sentía. Dudé, con los pulgares flotando indecisos sobre la pantalla. Finalmente, suspiré y escribí mi respuesta. Es muy amable de tu parte, Brenda, pero no quiero ser una molestia.
Su respuesta llegó enseguida. No serías ninguna molestia. Me haría ilusión tener compañía. Pero sin presión. Volví a quedarme en pausa, dividido, antes de responder. Vale, iré sobre las 7. Perfecto, fue su sencilla respuesta. Cuando el sol empezó a ponerse, me duché, me vestí con ropa informal y caminé lentamente hacia la casa de Brenda, cada paso más pesado por la anticipación nerviosa. Me recibió en la puerta, con una blusa blanca suave y unos vaqueros, el cabello cuidadosamente peinado. Se la veía radiante, pero sus ojos aún conservaban esa melancolía sutil que había aprendido a reconocer. «Hola», dijo con una sonrisa cálida. «Me alegra que hayas venido». «Gracias por invitarme», respondí, intentando sonar relajado. La casa estaba impregnada del reconfortante aroma de pollo asado y patatas al horno. La mesa del comedor estaba puesta con sencillez pero con esmero, unas velas parpadeaban suavemente, aportando calidez al ambiente. «No tenías que haberte molestado tanto», comenté, sintiéndome un poco cohibido. «No es ninguna molestia», me aseguró con delicadeza. «Me gusta tener a alguien para quien cocinar. Mis hijos casi siempre quieren pasta o pizza. Y mi marido». Se detuvo brevemente, eligiendo sus palabras. «Casi nunca cena en casa». «Lo siento», dije torpemente, sin saber qué más decir. «Está bien», contestó con voz baja. «Ya me he acostumbrado. Quizá demasiado». Nos sentamos a cenar, y la conversación fluyó con naturalidad mientras hablábamos de cosas cotidianas. Mi trabajo, las actividades escolares de sus hijos, los eventos del barrio. Brenda escuchaba con atención, riendo de vez en cuando, y sus ojos se iluminaban ligeramente cada vez que sonreía. Al final, cuando terminamos de comer y la ayudé a recoger los platos, su tono se volvió más reflexivo. «¿Puedo preguntarte algo personal, Caleb?» Dudé, pero asentí. «Claro». Se apoyó en la encimera de la cocina, secándose las manos con una toalla y mirándome con verdadera curiosidad. «¿Qué tipo de mujer te conmueve de verdad? Quiero decir, ¿qué buscas cuando piensas en una pareja para el futuro?» La pregunta me pilló completamente desprevenido, y sentí como se me subía el calor a la cara. Aparté la mirada rápidamente, intentando encontrar las palabras. «Yo, pues, supongo que alguien amable, sincera, fácil de tratar. Alguien con quien pueda sentirme cómodo y comprendido». Brenda inclinó ligeramente la cabeza, considerando mis palabras con atención. «Eso es dulce», dijo suavemente, aunque con una nota de tristeza en su voz. «Definitivamente, no alguien como yo». Entonces se me aceleró el corazón y la miré, sorprendido por lo que acababa de decir. «Yo no he dicho eso». Brenda esbozó una leve sonrisa, negando con la cabeza. «No hacía falta que lo dijeras». «Lo entiendo». Antes de que pudiera responder, dio un paso hacia mí y me puso suavemente una mano en el brazo. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. «Y Caleb, por favor, solo llámame Brenda». Mi pulso se aceleró. El calor de su mano traspasaba la manga de mi camisa. Me quedé de pie. Me quedé congelado un instante, dolorosamente consciente de lo cerca que estaba de mí. Su mirada se cruzó con la mía, vulnerable pero invitadora, sin dejar dudas sobre sus sentimientos. Yo, trabé saliva con dificultad, de repente con la garganta seca. «Brenda, de verdad debería irme». Ella retiró lentamente su mano, con una expresión suave pero comprensiva. «Claro. No quiero retenerte». Caminamos lentamente hacia la puerta en silencio. Cuando la abrió, la brisa fresca de la noche me alivió la piel enrojecida. «Gracias de nuevo por la cena», logré decir, con una voz que sonaba extrañamente tensa. «Estuvo maravillosa». «Me alegro de que te gustara», respondió en voz baja, apoyada en el marco de la puerta. «Buenas noches, Caleb». «Buenas noches, Brenda», respondí en voz baja, saliendo de la casa. El corto camino de regreso a casa se sintió más largo de lo normal. Mi mente giraba en un torbellino de confusión y emociones contradictorias.
Al entrar en mi casa silenciosa, me dejé caer en el sofá, soltando un largo suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. ¿Qué estoy haciendo?, murmuré, enterrando la cabeza entre las manos. Brenda estaba claramente infeliz, sola, buscando algo que su matrimonio no le daba. Y yo acababa de convertirme, sin querer, en parte de su lucha emocional. Sabía que no era correcto. Cruzar esa línea, cualquier línea, no podía traer nada bueno, especialmente teniendo en cuenta la complicada situación de Brenda. Y, sin embargo, no podía negar que había algo en ella que me atraía. Su vulnerabilidad, su fuerza silenciosa, su calidez genuina. Despertaba sentimientos en mí que no había experimentado en mucho tiempo, dejándome inquieto y confundido. Aquella noche, tumbado en la cama, miraba al techo sin ver nada, reviviendo cada momento de la cena una y otra vez. La voz suave de Brenda resonaba en mi mente. Definitivamente, no alguien como yo. Y su petición en voz baja: «Puedes llamarme simplemente Brenda». Sabía claramente, en lo más profundo, que me estaba acercando peligrosamente a una línea que no debía cruzar. Pero cuanto más intentaba apartar a Brenda de mi mente, más persistente se volvía. Había despertado algo dentro de mí, algo complejo y confuso. Cerrando los ojos, me hice una promesa: ser más cuidadoso, mantener la distancia emocional, respetar los límites. Y no dejar que esos sentimientos me dominaran. Pero incluso al hacer ese juramento, no podía escapar a una verdad inquietante. Empezaba a ver a Brenda no solo como mi vecina, sino como alguien cuya presencia cada vez me resultaba más difícil de resistir. La tormenta llegó, sacudiendo de repente el tranquilo vecindario suburbano con vientos aulladores y una lluvia torrencial. Estaba en la cama, dándome vueltas sin poder dormir, con las palabras de Brenda resonando en mi cabeza. Cuando mi teléfono sonó con fuerza en la oscuridad. Lo cogí a tientas, con el pulso acelerado al ver su nombre brillando en la pantalla. Caleb. Su voz temblaba, apenas audible por encima del rugido de la tormenta. Siento molestarte otra vez, pero la tormenta ha dañado parte del tejado del porche. Está entrando agua. No sé qué hacer. Tranquila, respondí enseguida, sentándome y poniéndome los vaqueros. Ya voy. En cuestión de minutos, estaba atravesando la tormenta desatada rumbo a casa de Brenda. La lluvia me golpeaba la cara, fría y punzante, como si reflejara el caos que llevaba dentro. Al llegar a su porche, vi justo lo que me había descrito. El agua se colaba por una rotura en el toldo, formando un charco que se extendía peligrosamente hacia la puerta. Brenda abrió rápidamente, haciéndome pasar deprisa para resguardarme del aguacero. La casa se sentía distinta esta noche, más sombría, más tensa, iluminada solo por unas pocas lámparas y velas encendidas, como si ya hubiera previsto un corte de luz. Gracias a Dios que estás aquí, susurró Brenda, visiblemente alterada. Llevaba un albornoz suave, el pelo revuelto por el estrés y la hora. Déjame ver qué puedo hacer, dije con tono tranquilizador, intentando ignorar la creciente tensión en mi pecho mientras volvía a salir a la lluvia para hacer una reparación temporal. Después de unos minutos frenéticos, logré reducir la filtración a un leve goteo. Volví a entrar empapado, y Brenda enseguida me ofreció una toalla. «Estás calado», dijo con voz suave, la preocupación evidente en sus palabras. «Siento mucho haberte llamado otra vez a estas horas». No pasa nada», le aseguré, secándome la cara con la toalla. «Para eso están los vecinos, ¿no?». Ella asintió en silencio, pero sus ojos decían más de lo que sus palabras podían ocultar. «Parece que últimamente siempre necesito tu ayuda», murmuró. Nos quedamos de pie en silencio, solo se oía la lluvia golpeando los cristales. De pronto, las luces parpadearon y se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. Brenda soltó un suave suspiro de sorpresa, de forma instintiva, me agarró del brazo, acercándose mucho a mí. Podía sentir su corazón latiendo fuerte, su figura temblando ligeramente contra la mía. «Tranquila», susurré, apenas audible por encima de la tormenta.
Probablemente solo sea temporal. Ella no respondió de inmediato, su respiración llegaba en ráfagas rápidas y ansiosas. La intimidad de su cercanía provocó en mí una oleada de sentimientos contradictorios. Podía oler el suave aroma a lavanda de su cabello. Sentir el calor sutil de su cuerpo presionando ligeramente contra mi pecho. Mi corazón latía descontrolado, mientras mi mente gritaba advertencias que se ahogaban rápidamente bajo un anhelo más profundo, casi primitivo. Caleb, murmuró finalmente Brenda, mirándome a los ojos, su rostro iluminado suavemente por la tenue luz de las velas cercanas. Sus ojos estaban muy abiertos, vulnerables, buscando desesperadamente respuestas en los míos. Tengo miedo. No sé qué me pasa. Cada vez que estás cerca, siento que, por fin todo podría tener sentido. Brenda, empecé con vacilación, la voz espesa de emoción, sin saber qué decir o hacer. Ella se acercó aún más, su voz temblando ligeramente al susurrar las palabras que dieron un vuelco a mi mundo. Si yo fuera tuya, no tendrías que marcharte así. Durante un largo y cargado instante, ninguno de los dos se movió. La tormenta rugía con más fuerza, el viento aullando furioso fuera, reflejando la tormenta que se desataba entre nosotros. Las palabras de Brenda flotaban entre ambos, pesadas, llenas de significado. Su mano descansaba suavemente sobre mi pecho, sus ojos suplicaban en silencio que entendiera su soledad, su dolor, su necesidad. Mi determinación vaciló peligrosamente. Cada instinto en mi interior me impulsaba a acortar la mínima distancia entre nosotros, a abrazarla, a consolarla, a silenciar nuestras dudas. Pero la parte más profunda de mí, esa voz racional enterrada bajo capas de deseo, me recordó la línea que estábamos a punto de cruzar. Brenda, dije por fin en voz baja, tomando con cuidado sus manos entre las mías, sosteniéndolas un instante más antes de apartarme despacio. No lo dices en serio. Te sientes sola, vulnerable. Lo entiendo. Pero no puedo hacerte eso a ti ni a tu familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas brillantes mientras asimilaba mis palabras. Asintió lentamente, comprendiendo, con resignación silenciosa. Lo sé, susurró, su voz quebrándose ligeramente. Lo siento mucho, Caleb. No lo sientas, respondí con suavidad, esbozando una débil sonrisa tranquilizadora. Los dos estamos un poco alterados ahora mismo. Respiremos. ¿De acuerdo? Ella asintió, y la tensión se fue disipando poco a poco, reemplazada por tristeza y un arrepentimiento que no llegó a decirse. Ninguno volvió a decir nada mientras yo cogía mi chaqueta y me acercaba a la puerta. Caleb, dijo en voz baja justo cuando puse la mano sobre el pomo, deteniéndome en seco. Me giré hacia ella de nuevo, con el corazón encogido al ver la frágil vulnerabilidad marcada en su rostro. Gracias, dijo suavemente, y su gracias significaba mucho más que la ayuda con el tejado. Asentí con la cabeza, sin encontrar palabras para responder. Al salir a la tormenta que aún rugía, volví a casa lentamente, sintiendo el frío amargo de la lluvia empapándome la piel. Pero incapaz de adormecer el torbellino que sentía por dentro. Dentro de mi casa vacía, me quité la ropa mojada y me dejé caer en la cama, agotado física y emocionalmente. Sabía que había hecho lo correcto, que negarme a cruzar esa línea con Brenda era lo justo. Pero eso no calmaba el dolor interior, ni la confusión, ni ese anhelo callado que no podía negar. Tumbado, escuchando cómo la tormenta se desvanecía en una lluvia suave. Luchaba conmigo mismo, sintiendo el peso de las palabras de Brenda, de su vulnerabilidad. Y de la intensidad de ese momento compartido en la oscuridad. Había conseguido dar un paso atrás, pero por muy poco. Y sabía que la frágil frontera entre nosotros se había vuelto peligrosamente difusa. A medida que pasaban las horas, el sueño me seguía eludiendo. Miraba al techo, repasando una y otra vez las palabras de Brenda. Sabiendo que había superado por poco una prueba para la que no estaba del todo preparado. Pero una verdad permanecía clara, no podía dejarme tentar de nuevo. Por mucho que me importara ella, por muy fuerte que mi corazón tirara hacia ella.
Sabía que estábamos al borde de un precipicio. Cerrando los ojos, me hice otra promesa silenciosa: mantenerme fuerte. Respetar ese límite, mantenerlo intacto. Pero en la silenciosa resaca de la tormenta, temía que la prueba más difícil aún estuviera por llegar. En los días que siguieron a la tormenta, comencé deliberadamente a mantenerme alejado de Brenda. No fue fácil. Nuestro vecindario era pequeño. Nuestras vidas, inevitablemente entrelazadas. Pero sabía que era necesario. Cada vez que la veía en su jardín, desviaba rápidamente la mirada, centrándome en tareas que había estado posponiendo o en recados que me alejaban del barrio. Mi corazón se hundía cada vez que la notaba mirando hacia mi casa, con una expresión sutil de confusión y tristeza en su rostro. Y aún así, estaba convencido de que era lo mejor, para los dos. Una noche, mientras ordenaba mi dormitorio, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. La misma que había llevado aquella noche de tormenta en casa de Brenda. Mis dedos tocaron algo pequeño y desconocido. Lo saqué, y descubrí que era una pequeña libreta envejecida. Confundido, pasé rápidamente las páginas y enseguida reconocí la letra de Brenda. Se me revolvió el estómago. Seguramente se le había caído en mi bolsillo sin querer durante el caos de aquella noche. Dudé, sabiendo perfectamente que aquello no era algo que me correspondiera leer. Pero la curiosidad, y tal vez una necesidad más profunda de entender el comportamiento de Brenda, acabaron por vencerme. Me senté en la cama y lo abrí con cuidado, hojeando las páginas bajo la suave luz de la lámpara. La libreta estaba llena de pensamientos crudos y sin filtros de Brenda. Entradas que abarcaban meses, incluso años. Donde relataba la silenciosa miseria de su matrimonio. Cada página era una revelación íntima. La tristeza de Brenda. Su soledad. Su profundo sentimiento de abandono. Una entrada en particular me llamó la atención y me apretó el pecho con dolor. Esta noche apenas me miró al salir de casa otra vez para ir a trabajar. Es como si fuera invisible para él. Los niños ya estaban dormidos y yo me quedé sola en la mesa, preguntándome cuánto tiempo puede una persona sentirse tan sola antes de simplemente desaparecer. No sé cuánto más podré soportar este silencio. Otra entrada más adelante decía simplemente: nunca pensé que me convertiría en esta mujer. Sola, necesitada, desesperada por un poco de atención. ¿Soy egoísta por querer que alguien me vea? ¿Que de verdad me vea? Me dolía el corazón al leer sus palabras. Cada frase me hacía sentir más culpable y más impotente. Ahí estaba ella, una mujer profundamente herida, completamente aislada. Una mujer que había acudido a mí en busca de algún tipo de alivio para su dolor. Ahora lo entendía con más claridad. Brenda no era una persona maliciosa. Ni intentaba deliberadamente complicar mi vida. Simplemente trataba, aunque de forma equivocada, de escapar del vacío que la consumía. Con el alma pesada, cerré la libreta con cuidado. La dejé a un lado con respeto y tristeza. Me quedé en silencio, con la mente girando entre confusión y empatía. Sabía que debía devolverle la libreta. Pero la idea de verla de nuevo me aterraba. Temía lo que podría pasar si volvíamos a estar solos. Como si hubiera sentido mi agitación interior, mi teléfono vibró suavemente, sobresaltándome. Miré la pantalla, era Brenda. Mi corazón se aceleró nervioso, pero me obligué a abrir su mensaje. Caleb, siento mucho haberte hecho sentir incómodo. No fue justo por mi parte. Por favor, no me evites. Prometo no cruzar más límites. Solo, de verdad necesito un amigo ahora mismo. Me quedé mirando sus palabras, sintiendo un nudo en el pecho. Brenda estaba siendo sincera, vulnerable, admitiendo su error sin rodeos. La honestidad de su mensaje solo me hizo sentir peor por la distancia que había impuesto. Aún así, sabía que el peligro de cruzar de nuevo nuestros límites era real. Luché con mi respuesta, escribiendo y borrando varias veces hasta que finalmente envié un mensaje prudente. Brenda, está bien. Lo entiendo. Hablaremos pronto. Unos momentos después, ella respondió simplemente:
Gracias. La libreta permaneció toda la noche en mi mesilla, en silencio, recordándome las batallas internas de Brenda. El sueño volvió a escaparse, mis pensamientos atrapados entre la compasión y la cautela, la empatía y el miedo. A la mañana siguiente, decidido a cerrar este capítulo complicado, reuní valor. Y crucé la calle. Brenda abrió la puerta casi de inmediato. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y vergüenza. Caleb, susurró en voz baja. No te esperaba. Encontré algo tuyo, dije con suavidad, tendiéndole la libreta. Se debió colar en el bolsillo de mi chaqueta durante la tormenta. Su rostro palideció al reconocer el cuaderno. Sus ojos se abrieron con pánico repentino. Dios mío, Caleb, ¿tú? Lo siento tanto. Leí un poco, la interrumpí con calma, mi voz tranquila y firme. No fue con mala intención. Solo, quería entender. Sus mejillas se enrojecieron, sus ojos brillaban mientras miraba al suelo, claramente avergonzada. Debes pensar que soy patética. No, respondí con firmeza, tomando aire. Pienso que eres humana. Estás sufriendo, Brenda. Y ahora lo veo más claro que nunca. Pero no podemos arreglar esto complicando más las cosas. Asintió despacio, mientras las lágrimas empezaban a deslizarse silenciosamente por sus mejillas. Nunca quise que esto pasara. Lo juro. Lo sé, le aseguré suavemente, resistiendo el impulso de consolarla físicamente. Lo entiendo. Pero tienes una familia, Brenda. Un marido, unos hijos que te necesitan. Sea cual sea el problema que tengas, sea cual sea la soledad que sientes. Tienes que afrontarlo con él. No conmigo. Ella se secó las lágrimas en silencio, su voz temblorosa pero serena. Tienes razón. He sido egoísta. Injusta contigo, injusta conmigo misma. Lo siento mucho, Caleb. No tienes que disculparte, dije con suavidad, esbozando una pequeña sonrisa reconfortante. Entiendo por qué ha pasado todo esto. Eres una buena persona, Brenda. Mereces ser feliz, mereces tener paz, pero este no es el camino. Ella me miró con una admiración tranquila, logrando esbozar una sonrisa frágil. Eres muy sabio para tu edad. Ojalá yo hubiera tenido esa claridad. Permanecimos en silencio un momento, compartiendo una comprensión que no necesitaba palabras. Finalmente, di un pequeño paso atrás, rompiendo la intimidad del momento. Debería irme, dije en voz baja. Cuídate, Brenda. Tú también, Caleb, susurró, abrazando con fuerza la libreta contra su pecho. Y gracias. Mientras me alejaba de su porche, con el corazón pesado pero firme, supe que había hecho lo correcto. Aunque doliera. Brenda no era una villana. Solo estaba perdida, sola y herida. Pero también entendí que alejarme era lo mejor y más compasivo que podía hacer por los dos. Regresé a casa y cerré la puerta con suavidad tras de mí, sintiendo una mezcla agridulce de alivio. Por fin había elegido un camino claro, uno definido por el respeto, la compasión. Y unos límites necesarios. Y aunque el dolor en el pecho se veía ahí, sabía con absoluta certeza que era la única decisión posible. Pasaron unos días en silencio tras devolverle la libreta a Brenda. Cada día me traía una mayor sensación de paz y claridad. El peso de la incertidumbre se había levantado por fin de mis hombros. Y supe que había llegado el momento de ver a Brenda una última vez. Y hablar con honestidad sobre los límites que casi habíamos cruzado. Era una tarde fresca y soleada cuando reuní el valor suficiente para cruzar la calle y llamar suavemente a su puerta. Mi corazón estaba sereno, mi mente clara. Sabía exactamente lo que debía decir. Aunque no estaba seguro de cómo reaccionaría ella. Brenda abrió la puerta en silencio, con aspecto sereno pero contenido. Sus ojos mostraban una incertidumbre cautelosa al hacerse a un lado para invitarme a entrar sin decir una palabra. Gracias por verme, empecé con suavidad, siguiendo sus pasos hacia la familiar calidez de su salón. Ella asintió, indicándome que me sentara en el sofá,
mientras ella tomaba asiento en una silla frente a mí, con las manos nerviosas entrelazadas sobre el regazo. No tienes que darme las gracias, dijo en voz baja, con tono amable. Después de todo lo que ha pasado, entiendo que los dos necesitamos hablar. Asentí despacio, ordenando cuidadosamente mis pensamientos. Brenda, quiero que sepas que no me arrepiento de haberte ayudado. De haber estado allí cuando necesitabas a alguien. Pero lo que pasó entre nosotros, o lo que casi pasó, ambos sabemos que no debía suceder. Ella bajó la mirada, visiblemente avergonzada, aunque comprendía la verdad de mis palabras. Lo sé, Caleb. Créeme, lo sé. Crucé una línea. Fui injusta contigo. No, corregí con suavidad, negando con la cabeza. Los dos tomamos decisiones. Pero lo importante ahora es entender por qué ocurrió. Brenda volvió a mirarme, con los ojos cargados de desesperación contenida. No soy una mala persona, Caleb. Te lo juro. Estoy tan cansada de estar sola, de sentirme invisible y no deseada. Sé que no eres mala, le aseguré con dulzura. Eres humana. Estás sufriendo. Y entiendo perfectamente esa sensación. La soledad puede hacernos actuar de formas que normalmente no haríamos. Suspiró profundamente, y una sola lágrima resbaló por su mejilla. Nunca quise arrastrarte a mis problemas. Tú mereces algo mejor que eso. Tú también lo mereces, dije con firmeza, inclinándome un poco hacia adelante, manteniendo mi voz firme y clara. Pero yo no soy la solución a tu soledad, Brenda. No soy la respuesta que estás buscando. Huir o distraerte de tus problemas de pareja solo te traerá más dolor. Ella asintió lentamente, absorbiendo mis palabras, con los ojos pensativos y sombríos. Tienes razón. He pasado tanto tiempo escondiéndome de la realidad, que ya ni me reconozco. No puedes seguir huyendo, le dije con ternura, con la voz cargada de empatía. Tienes que enfrentarlo, directamente, con tu marido. Tienes que hablar abiertamente sobre cómo te sientes. Aunque sea doloroso o incómodo. Brenda se limpió las lágrimas en silencio, asintiendo como si, por fin, las palabras estuvieran haciendo efecto en ella. Tengo miedo, admitió en voz baja. ¿Y si no le importa? ¿Y si nada cambia? No lo sabrás hasta que lo intentes, le recordé con suavidad. Y aunque las cosas no cambien como esperas, al menos sabrás que tuviste el valor de intentarlo. De ser honesta, de enfrentarte a la verdad. Por primera vez, una pequeña sonrisa, frágil, apareció en sus labios. Eres sabio para tu edad, Caleb. A veces me pregunto quién de los dos es realmente el adulto. Reí suavemente, negando con la cabeza. Solo he tenido que aprender las cosas por las malas, también. Pero estoy agradecido de que nuestros caminos se cruzaran. Me has enseñado mucho. Ella me miró con aprecio silencioso, sus ojos cálidos con una gratitud genuina. Y tú me has enseñado aún más. Me has despertado, Caleb. Me has hecho ver lo perdida que estaba. En lo que me había convertido, susurró ella. Lo siento por todo. No tienes que disculparte, respondí con suavidad, mi voz firme pero compasiva. Los dos hemos aprendido de esto, y eso es lo que importa. Brenda asintió lentamente, su respiración comenzando a estabilizarse mientras por fin parecía aceptar lo que debía hacerse. Nos quedamos sentados en silencio unos minutos más, dejando que la calma llenara el espacio donde antes había tensión. Finalmente, me puse de pie despacio, marcando el final de nuestra conversación. Brenda también se levantó, su expresión tranquila, aunque con un matiz agridulce. Gracias, susurró suavemente, dando un paso hacia mí y tocando mi brazo con delicadeza. Gracias por todo, por tu amabilidad, por tu comprensión, y por tu honestidad. De nada, respondí con sinceridad, sintiendo un profundo alivio interior. Recuerda algo, Brenda, eres más fuerte de lo que crees. Ella sonrió con dulzura y asintió. Lo prometo. Lo recordaré. Con una última inclinación de cabeza, respetuosa, me di la vuelta y salí,
cerrando la puerta con suavidad tras de mí. Mientras cruzaba la tranquila calle de regreso a casa, una profunda calma se extendía dentro de mí. Por primera vez en semanas, me sentía realmente libre, sin cargas, en paz con las decisiones que había tomado. Pasaron las semanas tranquilamente, devolviendo a mi vida su ritmo habitual. De vez en cuando veía a Brenda por el vecindario, e intercambiábamos saludos cordiales pero distantes. Ambos reconociendo en silencio la distancia respetuosa que ahora estaba firmemente establecida entre nosotros. Un mes más tarde, al regresar del trabajo, encontré un pequeño sobre en mi buzón. Reconocí al instante la letra de Brenda. El corazón me dio un vuelco mientras lo abría con cuidado y leía la breve nota que había dentro. Querido Caleb, por fin seguí tu consejo y hablé abiertamente con mi marido. Fue doloroso y caótico, pero también fue honesto. Estamos haciendo todo lo posible por reconstruir, por reencontrarnos. No será fácil, pero los dos estamos comprometidos a intentarlo. Debo mucho de esta decisión a ti y a tu amabilidad inquebrantable. Gracias, Caleb. Me has mostrado lo que significa la verdadera bondad, y nunca lo olvidaré. Por favor, cuídate mucho, y te deseo toda la felicidad del mundo. Con cariño. Brenda. Me quedé quieto durante un largo momento, releyendo sus palabras. Mientras una oleada de alivio y gratitud me inundaba. Doblé la carta con cuidado, deslizándola en el bolsillo con una sonrisa serena. Al entrar en casa, me di cuenta de algo importante. La mayor muestra de bondad no siempre consiste en solucionar los problemas de los demás, sino en ayudarles a encontrar el valor y la fuerza para enfrentarlos por sí mismos. Brenda había vuelto a encontrarse a sí misma. Y yo había encontrado claridad y paz sabiendo que había hecho lo correcto. Al cerrar la puerta tras de mí, una tranquila sensación de orgullo y plenitud llenó mi corazón. Brenda y yo habíamos crecido a través de esta experiencia. Cada uno entendiendo un poco mejor quiénes éramos, y encontrando el lugar al que realmente pertenecíamos. Y en ese momento de reflexión silenciosa, supe sin ninguna duda. A veces, la verdadera bondad consiste en dar un paso atrás. Permitir que los demás encuentren su propio camino. Y confiar en que todos tenemos la fuerza necesaria para descubrir dónde está nuestro verdadero lugar.